Hola, ¿qué tal? Soy Pera de Cuentos para de la Vida. Bueno, vamos hoy a leer un cuento, ¿vale? Antes vamos a poner un asunto que te preocupe en tu día a día. Cuanto más concreto sea el asunto, mejor, ¿vale? Y sobre todo que sea un asunto terrenal, ¿vale? Porque así de esta manera podemos ir después hacia la acción y llevar a cabo cosas inspirados en nuestro inconsciente y en el mensaje que te traiga tu inconsciente a través de este cuento, ¿vale? Porque si ponemos asuntos más espirituales, nos es más difícil poder conseguir cambios en nuestra vida, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos de felicidad, en algún departamento, ya sea, por ejemplo, con la pareja o ya sea, por ejemplo, en el trabajo, pues vamos a encontrar esos patrones que nos obstaculizan esa felicidad o esas creencias que no nos dejan ser felices, ¿vale? Entonces, podemos hacer algo con esto, ¿vale? Podemos decir, vale, pues ya he visto por dónde cogeo y entonces simplemente es moldear ese pensamiento. Al hacerlo consciente, ya no nos domina, ya estamos desidentificados y por lo tanto podemos tomar otros caminos cuando aparezca la idea, porque la idea va a aparecer igualmente, pero es distinto cuando aparece desde nuestro inconsciente. Entonces siempre nos domina y reaccionamos siempre de la misma forma, ¿vale? Pero si ponemos la felicidad a secas, sin ponerla en algún lugar donde tenga que ver algo con lo que estamos viviendo, si no especificamos, por ejemplo, qué es con la pareja, sino que ponemos la felicidad y quiero ser libre, pero no nos comprometemos con qué concretamente, entonces nuestro inconsciente nos va a brindar igualmente respuestas, pero nos va a ser mucho más difícil poder relacionarlas con lo que nos sucede y sobre todo poder entenderlas, ¿vale? Porque no va a ser mucho más difícil anclar porque no sabremos hacia dónde vamos, ¿vale? El momento de poner el asunto también, pensad que tenemos que pensar en aquello que nos duele, en aquello que nos hace sentir, ¿vale? Porque si vamos a cosas más superficiales, de entrada también sabiendo que muchas veces preguntamos cosas que ya tenemos la respuesta o ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero tenemos pereza o tenemos un poco de miedo o y no lo estamos haciendo porque vamos procrastinando, ¿no? Pero sea como sea, tenemos muy claro lo que se tiene que hacer. A veces me he encontrado en el grupo de la formación en terapia narrativa, ¿no? Pues que a veces, sobre todo al principio de la formación, ¿no? Pues planteamos asuntos en los que lo único que nos falta es ir hacia la acción, pero lo demás lo tenemos claro. Entonces ahí este ejercicio nos sirve única y exclusivamente para tomar ese ímpetu o esa energía para ir hacia la acción, ¿vale? Este ejercicio, aparte de que esto se da, pero el principal regalo que tiene es el darse cuenta de algo que ya sabíamos, pero habíamos olvidado. Por eso las respuestas uno mismo se las puede dar, no vendrán de fuera. Entonces, en este sentido, aquí es cuando se nota, ¿no? Si hacemos este ejercicio con un asunto que tenga fuerza y que nos haga sentir, vamos a poder obtener un regalo mucho más bonito, ¿no? Bien, pues voy a pasar a leeros el cuento. Vamos allá. Ponete el asunto, dadle a la pausa, si estáis viendo el vídeo, pensad en el asunto y entonces cuando ya tengáis el asunto, ponéis play y escucháis el cuento. En un rincón de tu casa ha aparecido un muerto. El cielo corre deprisa a cerrar el telón. El viento, amparado por el ocaso, marcha hacia el horizonte, donde la tierra y el cielo se encuentran y los hombres sellan su destino. El muerto se sienta en tu cómoda y, como es costumbre, te cuenta su historia. Oye, muerto, andaba yo ocupado en los quehaceres de mi vida y he muerto. Dejar mi cuerpo
no ha sido traumático, más bien fue parecido a sacarse la chaqueta después de haber cruzado el umbral del hogar. Entonces, allí estaba él, iluminando toda la sala, una fuente de dar eternidad, enfocada en todo mi ser. Y al poco rato llegaron los demás. El primero, el más pequeño, esa mirada de ángel, atravesó mi alma, sesgándome por la mitad. Entre sus manos sujetaba un contrato, maldito contrato, que selló por amor con nuestra alma. Ese contrato que nos convirtió en una pieza más del engranaje de la familia, de la sociedad y de la humanidad. Gracias a él nos vestimos con enfermedades, con patrones y respuestas heredadas de otros más antiguos. Gracias a él dibujamos un mapa que sellaba nuestro destino, diciéndonos lo que sí debíamos conseguir y lo que no debíamos poseer. Gracias a él fuimos leales y queridos por los nuestros, pero eso sesgó nuestra alma por la mitad. El segundo ser era joven y vigoroso. Era muy familiar, aunque lo aborrecía completamente. Su mirada, su cara, sus gestos, su olor, lo sentía como una aplastante prohibición. Nada de lo que hiciera podría agradarme. Sin lugar a dudas, ante mí tenía un auténtico inútil, absolutamente incapaz. Pero era tan joven y vigoroso, y me era tan familiar, aunque lo aborrecía completamente. Su mirada, su cara, sus gestos, su olor, ensuciaban la sala, me hacía sentir sucio e inferior. Nada de lo que hiciera podía merecer aprobación. Sin lugar a dudas, ante mí, un ser abominable y absolutamente despreciable. Pero era tan joven y vigoroso. Yo lo despreciaba y aborrecía, pero él estaba allí mirándome, pidiéndome permiso para poder ser. Junto a él habían otros más. Se hacían sombra unos a otros, rodeándome en una especie de abrazo oscuro. Cada uno de ellos tenía algo que me pertenecía por derecho de nacimiento, pero a ellos también les pertenecía. Y cada uno de ellos me mostraba su ser y yo bajaba la mirada, pues los había utilizado toda mi vida para intentar vencer el miedo a ser. Entonces, él se acercó, su luz derramaba sonrisas sobre mis labios, extendió sus brazos y al tocar sus manos, al sentir sus brazos a mi alrededor, al tocar su piel, volví a morir. Y conmigo también murieron los demás. En la muerte nos encontramos sin condiciones, sin juicios, sin trabas, sin velos. Por un segundo de eternidad pudimos por primera vez, todos juntos, ser. Justo para dejar de ser al siguiente instante. Y cuando pudimos ser, duró una eternidad. Y cuando dejamos de ser, desaparecimos, absorbidos por una sonrisa llena de luz que regresaba hacia él en la sala, ahora vacía. Cuando te das cuenta, él ya no está en tu cómoda. Nada queda que demuestre que estuvo contigo, excepto la sonrisa que se dibuja en tus labios. Bien, ahora entro en tu mundo interno. Toma tu diario de viaje. Estás en esa habitación y ante ti está ese ser tan pequeño con mirada de ángel, el ser joven y vigoroso. Y luego los otros
ocultos en la sombra. Y ahora imagina, ¿a quién mira el ser pequeño en esta escena? Cuando lo tengas, escribe cómo se siente cuando está mirando a quien mire. Y en la tercera, es qué se dice a sí mismo y por qué se siente así. Dale la pausa y escribe lo que te venga. A quien mira, cómo se siente, por qué se siente así. Y si tienes que añadir algo más, qué se dice a sí mismo. ¿Vale? Cuando lo hayas escrito, le das al play. La segunda tanda de preguntas es para el ser joven y vigoroso. En esta escena, el ser joven, ¿a quién mira? ¿Cómo se siente cuando está mirando hacia donde mira? ¿Por qué se siente así? ¿Y qué se dice a sí mismo? Y ahí anota todo lo que te venga. A quién mira, cómo se siente, por qué se siente así y qué se dice a sí mismo. Dale a la pausa y escribe todo lo que te venga. Y por último, vamos hacia los otros que están en la sombra. ¿A quién miran ellos en esta escena? ¿Cómo se sienten cuando lo hacen? ¿Por qué se sienten así? ¿Y qué se dicen a sí mismos? ¿A quién miran? ¿Cómo se sienten? ¿Por qué se sienten así? ¿Y qué se dicen a sí mismos? Dale a la pausa y escribe todo lo que te venga. Bien. Ahora que ya has escrito todo, quizás ya has visto de lo que has escrito la relación que puede haber con el asunto que has puesto. Pero para ayudarte un poco y como a modo de hipótesis, quizás, no tiene por qué ser así, quizás puede ser que una parte de ti se sienta como ser pequeño ante el asunto que has puesto. Quizás puede ser, y no tiene por qué ser así, una parte de ti se sienta de la misma manera que el ser joven y vigoroso ante el asunto que has puesto. Y quizás puede ser que una parte de ti se sienta como los otros, en la sombra, ante el asunto que has puesto. Quizás, y esto es una hipótesis, ese ser pequeño es esa parte de ti que empezó o que es el que crea las expectativas, el que va a iniciar el viaje respecto al asunto. Es esa parte de ti más optimista, esa parte de ti más soñadora, idealizadora. Quizás, es una hipótesis, ese ser vigoroso, ese ser joven, es esa parte de ti que es la que vive en la acción, el cómo estás actuando ante el asunto o cómo podrías actuar ante el asunto, depende de lo que hayas escrito. Y en último lugar, los otros en la sombra pueden ser esos obstáculos, esas creencias limitantes o esas partes de ti que se levantan como obstáculos y que no te permiten avanzar hacia el logro en este asunto. ¿Vale? Estas son hipótesis para que puedas ver un poco por dónde va. Piensa que las respuestas son tuyas, tú eres quien sabe la verdad sobre ti y por lo tanto eres tú quien tiene que separar el grano de la paja y nadie de fuera te puede decir esto es así o esto es asá. En estos ejercicios, aunque hay una estructura, es una estructura de agua, por lo tanto se puede atravesar muy fácilmente y aquí esta flexibilidad se da para que tu inconsciente aproveche ese marco al máximo posible y te lleve hacia donde tienes que ir. Bien, entonces esto es como una
pequeña probabilidad o unas hipótesis que lanzo para que quizás encajen con lo que has escrito, o quizás no. Esto es una cosa que lo vas a saber tú, que vas a saber si es verdad o no. Espero que te haya sido de utilidad y el 29 de abril tenemos una clase abierta por Zoom. La estoy anunciando por distintos lugares, ¿vale? Está en la página de Facebook que te puedes apuntar, está en la página de Cuentos para de la Vida, allí siempre está en el menú la opción de apuntarse a las clases abiertas del mes, ¿vale? Es una clase que haremos por Zoom, ¿eh? El tema es el miedo a conducir, ¿vale? Entonces, tenemos un ejercicio de terapia narrativa y ya está, ¿vale? Cualquier duda que tengas o cualquier cosa me comentas. Y respecto al cuento también, si tienes alguna duda o no te ha salido bien, puedes dejarme un comentario y quizás te haga unas preguntas y te pueda ayudar, ¿vale? Solo quizás. Venga, un abrazo. Chao.